Ok, entonces, la función triangular, primero revisa que esté en el intervalo y eso omite la validación para que no haya negativos. Y ya una vez teniendo esto, las dos partes de la fórmula es dato 1 y dato 2, lo separamos. Cuando primero descartamos que sea un caso especial, voy a regresar rápidamente aquí a la presentación. Los triángulos, ¿ok? Tenemos estos casos, este caso rojo es el típico, y los especiales son el verde y el azul, de tal manera que tenemos dos valores que tienen la misma referencia. Entonces, cuando eso sucede, lo que tendríamos que hacer sería, regreso a la fórmula, lo que haría es que estas restas que tenemos en la parte de abajo quedarían en 0. Entonces, cuando eso sucede, cuando A y B son iguales o con C y B son iguales, se volvería una división infinita. Entonces, es por eso que tenemos que hacer la validación. Aquí está. ¿Ok? Entonces, descartamos que la primera parte sean iguales y la otra sean iguales. Entonces, este es un caso más especial todavía, en donde es un singleton, que después vamos a ver cómo es, pero adelantándonos nada más estamos revisando que el valor que estamos comparando esté dentro de un pequeñito rango alrededor del valor único. Y si no, algo así como como un rango de confiabilidad. Entonces, si está dentro de ese rango, se considera 1 y si no, es 0. Y si es solamente A y B iguales, entonces el dato 2 es el que se está calculando. Ahí está. Y si no fuera A y B iguales, entonces podemos calcular el dato 1. Y solamente el dato 2 si B y C no fueran iguales. Y ahí los estamos calculando. Y al final solamente es el mínimo entre los dos datos. Que esto corresponde a esta parte, como les había, esta parte como les había yo mencionado, ¿no? Esta pequeña parte que está dentro. Entonces, aquí está dato 1 y dato 2. ¿Ok? Esta sería la primera que estaríamos visualizando. La otra, que es la trapezoidal. Y en esa trapezoidal tenemos, primero hay dos mínimos con respecto a dos valores de referencia. Y tenemos también que estamos omitiendo los negativos. Entonces, lo primero que se hace en la función trapezoidal, déjenme salvarlo. En la función trapezoidal, por ejemplo, tenemos A y B, C y D, que son los parámetros, y el valor de X que queremos comparar. Entonces, lo primero es, ¿estás dentro del intervalo? Si es así, lo calculamos. Ahora, ¿qué pasa? También vamos a necesitar dos valores de datos. Si tenemos que otra vez B y C son iguales, entonces significa, voy a regresar, B y C son iguales. No aparece. Bueno, al ser B y C iguales, significa que en la parte máxima, en lugar de tener un intervalo, tenemos un solo punto. Entonces, tenemos un punto inicial, un punto final y un solo punto en la parte máxima. Entonces, lo vamos a trabajar como una triangular, de tal manera que vamos a mandar el primer valor, el valor de intermedio, que es el mismo que C, y solamente el punto final, y el valor que vamos a calcular es lo que nos diga la triangular. Es decir, nos vamos a dejar caracterizar la membresía como si fuera una triangular, porque en realidad los puntos medios es un solo valor, ¿no? Luego,
estamos aquí comparando caso especial. No solamente B y C son iguales, perdón, B y C no son iguales, pero A y B pueden ser iguales. Entonces, y C y D también lo pueden ser. ¿Ok? Entonces, si esto lo fuera, estamos ante una singleton, después vamos a ver una confiabilidad, pero si solamente A y B son iguales, entonces estamos calculando el segundo dato. El segundo dato en la trapezoidal es esta parte, ¿no? Es que tengo de este lado. Aquí está. Y si solamente, si no fueran A y B iguales, ¿ok? Pero A y B no son iguales, entonces calculamos el dato 1 y solamente que C y D no sean iguales, calculamos el dato 2. Yo entiendo que son muchas condiciones para evitar estas divisiones en ceros, ¿verdad? Pero, pues bueno, esto es como se está calculando. Y al final solamente calculamos esta parte, ¿no? El mínimo entre el dato 1 y dato 2 y este mínimo que calculemos con 1, ¿ok? Y ya. Eso es lo que sería toda esta parte. Y ya, si no se metió por aquí, pues el mínimo es 0 y ese es el valor que está regresando por default. ¿Alguna duda de la parte del código que tengan por ahí? Ahorita a mí nada más me surgió una duda, maestra. A ver, En adelante. la línea 30, Ok. antes de hacer la comparación entre si C es igual a D, hay Ajá. como ahí se me olvidó el nombre ¿Virgulilla? ajá, ¿esa para qué era? Es negación. O Ah, sea, ok. esto significa no C y D, no C Ah, ok. iguales. Ah, vale, ok. Gracias, maestra. En algunos lenguajes tenemos el mayor menor, ¿verdad? Como diferente. O en algunos otros como el signo de admiración. En este caso, este es la negativa. Vale, gracias. Sí, de nada. Entonces, estas validaciones pues son para que no tengamos el problema de divisiones entre cero, básicamente. Bueno, entonces, estas son. Ok, entonces, a ver, regreso. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando en una triangular tenemos un movimiento, digamos, de membresía, pero que no es lineal? ¿Están de acuerdo que si fuera lineal, voy a anotar sobre esta, con esta? ¿Ok? Si fuera lineal, estaríamos así, ante una triangular. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿qué pasa cuando no tenemos una membresía que conforme se acerca al punto máximo, el punto máximo, ¿ok? Es este, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de particular el triángulo? El triángulo tiene que es proporcional a la membresía conforme te acercas o conforme te alejas de la parte máxima. Es decir, si tú te encuentras por aquí más o menos, imagínense que ahí es la mitad, más o menos. Imagínense que aquí fuera la mitad, entonces, si aquí es 1, justo aquí es la mitad, o sea, es 0.5 la membresía, ¿están de acuerdo? Y lo mismo de este lado, ¿no? Si aquí es
si aquí es el 1, la mitad podría ser por aquí, y entonces en ese punto X tiene la membresía de 0.5, es decir, es proporcional. Mientras más te acercas en el eje de las X o te alejas de la parte máxima, igualmente proporcional se baja o se aumenta la membresía. Eso es algo particular en la triangular. Ahora, ¿qué pasa en la gaussiana? ¿Qué pasa en la gaussiana? Aquí no es que sea proporcional, sino va aumentando y llega un punto en el que exponencialmente aumenta, o lo mismo, está arriba y exponencialmente baja hacia acá. ¿Ok? ¿Alguien por ahí se acuerda de sus clases de estadística de cómo era la gaussiana? ¿Se acuerdan? Esa Sí, ya no me distribución. acuerdo. Vamos a hacer un ejemplo aquí bien fácilmente para que recuerden. ¿Ok? Si aquí, por ejemplo, este es a mano alzada y se ve muy feo, pero así lo hice. Imagínense que nosotros nos ponemos a ver cuántas personas estamos en los rangos de altura. ¿Ok? ¿Cuántas personas hay en el rango de 1.45 a 1.54, de 1.55 a 1.64, 1.65 a 1.74 y así, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahí es decir, ¿cuántos de nosotros estamos en este rango? Y los graficamos, ¿no? Vemos la frecuencia. ¿Cuántos en este rango? ¿Cuántos en el otro? Y etcétera. Entonces, cuando tenemos una distribución gaussiana, lo que sucede es que al centro está más aumentado, tenemos más frecuencia en la población de estos valores. Entonces, en este ejemplo que les estoy poniendo así muy simple, ¿cuál sería la altura más frecuente en nuestro grupo? Si estos fueran nuestros datos, ¿cuál sería el más frecuente? 1.65 a 1.74. Y si tomáramos el promedio de esa zona, sería de 1.70, ¿no? Más o menos. Entonces, Ajá. en esa población que estamos ahí graficando, tenemos la particularidad que que la parte más frecuente está hacia los valores centrales. ¿Ok? Y conforme te alejas, perdón, de ese valor, empieza a decrecer muchísimo la frecuencia de ocurrencia de estos valores. Es decir, proporcionalmente es ni la tercera parte, las personas que están en el rango de 1.45 a 1.54 y de 1.85 a 1.94. Entonces, la parte más frecuente es la parte central y luego decrece las veces que ocurre esto en la población. ¿Ok? Y por allá en estadística lo que nos decían es, para yo definir el rango donde se encuentra la población, a través de la media, ¿están de acuerdo que la media, permítanme, la media estaría como por aquí, ¿no? Que es lo que decía que es como un 70, ¿sí? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, lo que yo identifico es, primero, encontrar la media y luego a partir de ahí, decir, ¿dónde me encuentro toda la población? Entonces, tendríamos que encontrar un sigma, ¿está? Un sigma tal que si yo se lo sumo 3 veces y se lo resto 3 veces, encuentro estos puntos, voy a marcarlos, encontraría estos puntos que son los extremos de la población. ¿Sale? Entonces, si yo defino
la media en 1.66, ¿ok? Y el sigma en 0.082, entonces la población tendría que estar en 1.66 menos 3 sigmas hasta 1.66 más 3 sigmas. Entonces, cuando hiciera yo esta fórmula algebraica, pues me diría 1.41 a 1.90. ¿Ok? Ahora, si notan que estamos yéndonos un poquito más allá de la población verdadera, es decir, empieza mi población en 1.45, ¿están de acuerdo? Y yo con este sigma me voy hasta 1.41. ¿Sí ven? No es tan exacto, ¿están de acuerdo? Ujú. Ahora, el último valor, que es el valor media más 3 sigma, ese último valor es 1.90. Y en mi población se quedó en 1.94. Entonces, por un lado, estoy incluyendo elementos que no están en mi población, pero por otro lado, estoy dejando sin considerar elementos que sí están en mi población. Entonces, ahí tenemos dos opciones. Una, aumentar el sigma, ¿ok? O aceptar que no toda la población está representada en esa distribución. Entonces, si yo le aumento un poquito el sigma y en vez de 0.82 yo le dejo en 0.09, perdón, ¿qué población estaríamos incluyendo? Sería 1.66 menos 3 por 0.09. ¿Vale? Y la última parte sería 1.66 más 3 veces 0.09. Y tal vez encontremos que ya estamos incluyendo al 1.94 del lado derecho. Pero del lado izquierdo, en lugar de quedarnos en 1.41, ya estoy incluyendo hasta los de 1.35, que en nuestra población real no existen. ¿Vale? Aquí les voy a poner. Bueno, primero regreso a esta distribución. ¿Ok? Entonces, la gaussiana, en lugar de tener un comportamiento lineal que aumenta proporcionalmente o disminuye, ahora tenemos algo así, algo como esto, en donde baja, ¿ok? Y llega hasta abajo. Pero baja, ¿cómo les diré? Muy rápidamente conforme te alejas del punto central, ¿vale? Y de los puntos iniciales suben lentamente hacia el valor, ¿ok? Y la fórmula sería E a la menos al exponente X menos media sobre sigma al cuadrado. Donde el valor E, pues es el valor de la constante matemática. ¿Ok? El sigma, la desviación estándar, y la otra, pues la media. ¿Alguna duda de esta fórmula, chicos? ¿No? No, ninguna. Ok, entonces voy a irme hacia los ejemplos. Ok, si los valores de edad en un grupo es 19.5 como la media, es decir, la población que tenemos, la dividimos la suma de los valores entre el número de elementos, y eso me da 19.5, ¿ok? Pero los rangos de valores están de 17 a 23, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería una opción en este ejemplo? Si el sigma fuera 1, entonces sería la media menos 3 veces, o sea, 3 por 1, ¿no? Y el mismo valor más 3 veces 1. Entonces sería de 16.5 a 22.5. Ok. Este ejemplo que les estoy poniendo aquí, ¿ok? Este valor, este rango que les estoy poniendo, ¿qué tanto difiere de los que yo quiero representar finalmente?
Se queda corto, ¿no? 0.5 nada más. 0.5. Entonces, una opción es aumentar el sigma y digo, pues 1.2. Entonces, la media menos 3 sigma y la media más 3 sigma me daría 15.9 a 23.1. ¿Ok? Entonces, el 23 del lado derecho, pues sí está incluyéndolo, ¿no? Pero el 17, o sea, ya está incluyendo valores que ni siquiera existen, que es el 15.9. ¿Y ustedes qué preferirían? ¿Quedarse cortos como los anteriores o quedarse un poco más holgados como en la parte de abajo? ¿Ustedes qué creerían? Corto. ¿Preferirían quedarse cortos? ¿Por qué? Sí. Y les voy a decir algo. En este ejemplo, por ejemplo, aquí se queda en 16.5, ¿no? Y me voy a regresar. Ay, cuando me deje. Ok. Ok. Fíjense que si nos quedamos cortos, son valores cercanos a 0. O sea, el punto más pequeño y el punto más alto se queda con membresía muy cercano al 0. ¿Sí lo ven? Está por aquí. Aquí están, ¿no? Los puntos el punto máximo y mínimo de la distribución. Entonces, no solamente nos quedamos, o sea, sí nos podemos quedar muy, muy cortos, pero no solo por el valor, sino porque incluso esos valores, su membresía están bien pequeñitas. O sea, casi insignificativas. Entonces, siempre es mejor opción quedarnos un poco más holgados. Entonces, el 15.9, por ejemplo, estoy por aquí. Entonces, donde empieza la membresía, tal vez sí esté en el 16 o 17, como lo necesitaba nuestra población que está aquí. Entonces, no es tan malo quedarse de más, ¿okay? Por los rangos de membresía que están manejando. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No creo que no. Ok, entonces, imagínense que yo quiero calcular una membresía para una velocidad aceptable que la media es de 80 kilómetros por hora, ¿ok? Y la sigma es de 6.67. Y mi intervalo de valores que yo tengo es de 60 a 100, ¿ok? Entonces, si estamos de 60 a 100, yo a través de estos valores de sigma empiezo a definir cuál sería el intervalo. Y resulta que está de 59.99 a 100. Casi perfecto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo con esto? Es casi perfecto. Sí, sí. Casi. Entonces, si yo quiero saber qué tan aceptable es ir a 95 kilómetros por hora, entonces yo calculo la membresía a este conjunto de 95 teniendo estos parámetros, que es la media y el sigma. ¿Ok? Entonces, reemplazo aquí y me da 0.00636. Estamos hablando del 0.6%. O sea, es muy bajito la membresía de este conjunto para ese punto. Entonces, es lo que yo les decía. Está por aquí. Bueno, de hecho, 95 está por acá, ¿no? Está muy cercano al punto último, pero la membresía ahí es demasiado pequeña. Entonces, el 95 pues está cercano al punto máximo último, que es el 100, ¿no? Otro ejemplo, aquí el parámetro es de 80 y el valor de sigma es de 10. ¿Qué diferencia hay con este valor con el anterior? Este era de 6.67, este es de 10. ¿Qué significa un valor más grande de valor de sigma? ¿Qué creen?
¿Qué creen, chicos? O sea, pues puede pasarse, ¿no? Porque se supone que el intervalo es de 50 y en este caso daría como resultado pues el que viene ahí, el 47. Ujú. Y les voy a poner gráficamente esto que están comentando. Fíjense, aquí está. Si es la misma función gaussiana, el punto medio es de 80. Todos están sobre 80, ¿ok? Pero va a cambiar el valor de sigma. Fíjense cómo la roja tiene un sigma de 5, sigma de 10, sigma de 15. Entonces, conforme aumenta el valor de sigma, se vuelve más ancha mi gaussiana. Es decir, los valores de referencia en el intervalo que estoy representando son más grandes y más grandes. Entonces, mientras que con rojo voy a poner aquí el valor que estoy representando, ¿ok? Más o menos, con rojo estaríamos pensando que está de 70 a 90 kilómetros la parte más alta, ¿están de acuerdo? La que tiene membresía más significativa, ¿ok? ¿Cómo sería entonces el rango para la función que tiene sigma 10, que es la verde? ¿Ok? La sigma 10 empezaría como en 55 y terminaríamos en 105 aproximadamente. ¿Sí están de acuerdo? Y el intervalo para la azul aquí estamos representando un rango más alto, más amplio, ¿no? Que sería como de 45 a 115 aproximadamente. Entonces, ¿qué sucede cuando el sigma es más amplio? Significa que la propia población tiene valores más diversos, más dispersos. Mientras el sigma es más pequeño, significa que todos los valores que tenemos se apiñan sobre la media. Es decir, que hay poca variedad. Eso significa. Bueno, ahí le sobrepuse un triángulo con respecto a una gaussiana, ¿ok? Entonces, en lugar de tener una disminución en la parte de la membresía de forma proporcional, pues aquí tenemos algo que va subiendo suavecito hasta llegar, pero conforme te acercas a este punto, pues es más alto, más alto, más alto, más rápido, ¿no? Ahí tenemos un sigma aquí tenemos un sigma de 10, aquí tenemos un sigma de 25, y conforme aumentamos ese sigma, pues es más amplio el intervalo que estamos cubriendo, ¿no? ¿Alguna duda de la gaussiana, chicos? No, ninguno. ¿No? ¿Ok? Luego seguiría el de la campana. La campana tiene también un valor de la media, que sería por aquí, ¿no? La media es de 20, entonces estaría por aquí. El sigma es 20. Esto tiene que ver, no es exactamente que sea ese el valor de sigma, tiene que ver con, aquí lo voy a poner, de esto. ¿Qué tan amplio es esta campana? Este es el valor de sigma, ¿ok? Regreso a la otra. Perdón. Ya. Entonces, aquí es el valor de sigma conforme está aumentando, este ancho de esta función está aumentando.
A eso se refiere, ¿no? Aquí. A eso se refiere el sigma. Y la pendiente tiene que ver con qué tan rápido está bajando esta... Es esto, ¿no? Es qué tan rápido, qué tan amplio está esta pendiente. A eso se refiere. Es decir, podría ser algo como esto, o algo más pronunciado como ese que tenemos en pantalla. Ok. Entonces, si tenemos un parámetro de 80, un sigma de 0.667 y una de 5, entonces podríamos calcular la fórmula como 1 entre... Aquí está. X menos media sobre sigma, todo esto a la 2 por W, 1 más y el recíproco de estos. Entonces, aquí estamos calculando el recíproco de esta parte. Me quedaría 0.0003024. ¿Sale? ¿Cómo era esta con respecto a la anterior? ¿Se acuerdan de que era 0.6%? Si no me recuerdo, a ver. Ya está. Ok, entonces, en esta parte, yo calcularía de esta manera el valor de la membresía de 0.037. ¿Ok? Y aquí les pongo los ejemplos para diferente, pendiente, ¿no? Que es el omega. Entonces, todos tienen el valor medio en 80. ¿Ok? Todos tienen el mismo sigma. ¿Y dónde se puede ver el valor de sigma? ¿Ustedes cómo lo ubicarían el valor de sigma, que es el mismo? Donde se están intersectando las tres líneas. Aquí. Ajá. Entonces, si las tres, perdón, tienen el mismo punto de intersección, significa entonces que tienen el mismo sigma. Y la pendiente, noten qué diferencia hay entre la azul y la roja, que creo que son los que más se difieren, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo los ven ustedes? Rojo y azul. La pendiente de la roja es más inclinada. Más suavecito, ¿no? Y el otro está así, o sea, más cercano a una línea perpendicular, ¿no? Aquí les pongo otros ejemplos. Permítanme, no me deja. Aquí nuevamente el valor de sigma es también de 15 todos. ¿Ok? Y lo que va a cambiar es esta pendiente con la que, o sea, mientras la verde es algo ya así, la negra y la color, color Halloween, naranja Halloween,
se vuelve más o menos prolongada la pendiente, ¿no? Ahí les pongo ejemplos en donde se está aumentando. Fíjense, las dos tienen media en 25. Está cambiando solamente el valor de sigma, ¿no? Aquí tenemos un sigma de 15, un sigma de 30. Entonces, este punto que está aquí, de aquí a acá, pues es más amplio que este, ¿no? ¿Está? Pero el valor de omega es el que te va a decir que con qué pendiente se va a bajar esta función. ¿Vale? Entonces, ahí va a cambiar. Y esta es una función muy usada que se llama sigmoide o sigmoidal. ¿Ok? Y es una función que tiene una característica y es que se satura. Entonces, por ejemplo, ok, por ejemplo, la velocidad. Si yo fuera a caracterizar las velocidades peligrosas, ¿en qué punto ustedes creen que llega a ser totalmente peligrosa esa velocidad? O vamos a verlo antes. ¿Qué velocidad, o sea, qué kilómetros por hora ustedes creen que ya tenemos un rango de peligrosidad del 50%? Es decir, yendo a esa velocidad, la mitad de las veces tienes accidentes. ¿Ustedes cuál creen? Invéntenselo. Como de los 100 para arriba, ¿no? Yo diría como 110 por ahí. Sí, como que ya empieza a ser más peligroso conforme pasas. De hecho, todas los avisos de velocidades altas, están hablando de 110 máximo. Entonces yo también creo que a partir de 110 ya se vuelve más peligroso. Entonces, imagínense que ustedes están tratando de ubicar en qué punto la velocidad ya es totalmente, o sea, ahí en 110 empieza a ser peligrosa, ¿no? Ya es totalmente peligrosa. 180, 200, ¿ustedes cuánto creen? Hablando en la ciudad, y que no nos cause problemas el tráfico. O sea, estamos pensando solamente ir a esa velocidad. ¿Cuántos kilómetros por hora creen que ya sea totalmente peligroso en la ciudad? ¿Ustedes cuánto creen? ¿200? ¿180? 180. 180, yo también pienso que va por ahí. ¿Algo van a mencionar los demás compañeros? Por ejemplo, yo creo que sería a partir de 150. Sí. Yo lo máximo que he ido es en 130 y la verdad que ya se me hace muy peligroso. Entonces, imagínense que estamos hablando de 130, 150. Entonces, al llegar a 150, ya llegamos a que es muy peligroso. ¿Ok? ¿Ustedes creen que es más peligroso ir a 200 kilómetros por hora? Si ya supimos que a 160, 150 ya es totalmente peligroso. O sea, ya puede pasar cualquier cosa. ¿Podría ser más peligroso ir a 250 kilómetros por hora? ¿O ya es igual de peligroso? No hay respuestas correctas, chicos. ¿Qué piensan? Sería más peligroso, ¿no? Ya que pues entre más velocidad, menos tiempo de reacción tienes. ¿Okay? En ese caso, si todavía hay diferencia entre esa velocidad, entonces tendríamos que cambiar cuál es nuestra velocidad totalmente peligrosa.
Entonces, aquí donde llega al 1, podríamos moverlo a que fuera 170 kilómetros por hora. Y entonces, esta función tiene la característica que aunque aumente el valor, ya no puede ser más peligroso. Entonces, quiere decir que si después yo cambio a 180 kilómetros por hora, pues ya me pasa lo mismo que el 170, pero más rápido, ¿no? O sea, estoy expuesta a los mismos peligros, que se descomponga la llanta, que se pierda el control, que cualquier cosa, ¿no? Entonces, estas funciones tienen esa característica. Aquí le voy a poner una anotación, por favor, para que ubiquen algo. Imagínense que esto va hacia allá. Imagínense que va al infinito, ¿vale? Entonces, si yo sé que a 150 kilómetros por hora ya es totalmente peligroso ir en carretera, en la ciudad, si yo le digo, bueno, y dime qué tan peligroso es 180. Pues lo mismo. 200, lo mismo. Es decir, no puede ser más peligrosa que lo que ya es ir a 160, 170 kilómetros por hora. Entonces se satura por eso, porque la membresía no puede subir. Lo que sí puede pasar es lo siguiente. Si yo tengo que esto que está aquí, que es la parte del 1, ¿sí ven que nunca se tocan? ¿Sí? ¿Más o menos se ve? Sí, ves. Entonces, lo que sí puede pasar es de que vaya subiendo muy, muy lentamente hasta que llegue un momento que llega a 1. Y entonces, la diferencia en ese caso de 180 a 190 podría ser de 0.0001. ¿Sale? Ya no es muy significativo. Y a eso se refiere que se satura, que ya no puede ser más. Por ejemplo, hablando de... por ejemplo, el expertise. ¿Ustedes en cuántos años de programación creen que necesitan para ser totalmente experto en programar? ¿Cuántos años creen ustedes que van a necesitar para ser totalmente expertos? 6. Yo pienso que cercano a 10, ¿no? Ya llegas un momento en que ya eres senior, ¿no? Para programar. Entonces, te vas acercando, y cuando llegas a 10, pues ya eres totalmente experto. Entonces, cuando tú necesites, fíjense lo que implica. Cuando ustedes necesiten en un equipo de trabajo un elemento experto, da lo mismo que pidan a alguien de 10 años de programación que a alguien de 15 o de 20, porque ya están saturados. No pueden ser más expertos. ¿Sí ven? Pero si ustedes piensan que el expertise llega a 15, entonces hay diferencia entre 10 y 15, entre 15 y 20, tal vez no. Entonces, conforme te acercas a la parte que ya está saturada, pues ya dices, no puede ser más. No puede ser más experto, no puede ser más peligroso, no puede ser más antiguo, no puede ser más explosivo o cosas así. ¿Vale? A eso se refiere que se haya saturado. ¿Ok? Entonces, las velocidades aceptables que teníamos aquí, estamos pensando en esta media. ¿Dónde se encuentra la media en esta función? Perdón. Está en punto 5. Entonces, en punto 5, perdón, me equivoqué. A ver. Es como por aquí.
algo como esto. Imagínense que esté bien dibujado. Entonces, este 60 kilómetros por hora que estamos poniendo es aquí, justo donde la membresía es de 0.5. Entonces, aquí te está diciendo, fíjense cómo cambia el paradigma. Si yo digo que estamos ante una función de este tipo, entonces, el decir que está a 60 kilómetros por hora, la parte a la mitad, significa que ir a 60 kilómetros por hora es 50% de aceptable. Y conforme te alejas de ella, llega a ser aceptable y después ya no decae. O sea, ya a partir de ahí, ir a 150, 170, 190, 250 sería totalmente aceptable. Creo que no es una buena representación para esto, ¿no? Porque lo aceptable deja de ser aceptable cuando es muy alto el valor en la velocidad, ¿no? Entonces aquí como que no sirve de mucho. Pero en este ejemplo, con ese valor de pendiente, con este 60 kilómetros como parte media, ir a 95 kilómetros por hora, cuando yo lo reemplazo en la fórmula, me da de 0.99, es decir, 99.9% de aceptabilidad de ir a 95 kilómetros por hora. Pero lo mismo va a pasar si yo estoy en 150, 190, 200 y ya no se acerca a lo que debería de ser, porque no es más aceptable, ¿no? ¿Ok? Aquí es otro ejemplo en donde la pendiente pues es más bajita. Fíjense cómo estaba acá. Era 0.2 y aquí 0.02. ¿Ok? Entonces, ante estos casos, la membresía es más baja. Y les voy a poner el ejemplo del diagrama para que ubiquemos qué está pasando. ¿Cuál es la...? Todos tienen la parte media en 60 kilómetros por hora. ¿Están de acuerdo que está por aquí? ¿Está? Entonces, todos, al llegar a 60, están a 50%. ¿Ok? Entonces, si están todos en 60 kilómetros por hora, están a 0.5, chequen la diferencia, nos la está dando justamente la pendiente. ¿Cómo es la pendiente de la roja de 0.15? ¿Cómo es? Más suave, ¿están de acuerdo? Y conforme te acercas al 0.45, se vuelve una pendiente más pronunciada. ¿Sí notan la morada con respecto a la roja, cómo es mucho más pronunciada la pendiente? Sí. Sí. Entonces, lo que sucedió en ese que estábamos haciendo es que mientras en un punto al principio con una pendiente está aquí, este mismo valor con otras pendientes puede llegar hasta 1. Pero conforme esa está más bajita, pues es más bajita también su membresía. ¿Ok? Y este sería una membresía sigmoidal, pero es al contrario. Viene de una función que está hasta arriba y empieza a decaer hasta que termina en 0. ¿Ok? Recordando los ejemplos de edades, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de juventud, es algo como esto. Cuando recién naces, pues estás a 100% de juventud. Y conforme te vas acercando a un punto medio, por ejemplo, 5 años, estás dejando de ser totalmente joven y luego baja. Y dependiendo de la pendiente, pues puede ser hasta los 20 años, 30 años, 40 años, dependiendo de esa pendiente. Mientras más pronunciada, pues es más corto y entonces podrías dejar ser totalmente joven a los 15 años, por ejemplo. Ahí les pongo un ejemplo con una media de 100. Entonces, chequen por favor, el 0.5 está aquí. Es este punto, es justamente el 100. ¿Sale? Entonces aquí está el 100 y la pendiente es de 0.05. Pero si yo aumento a la pendiente, en vez de 0.05, está aquí. Entonces noten cómo es mucho más pronunciada.
Ok. Entonces, estas sigmoidales va a cambiar de pendiente, pero chequen por favor la diferencia entre estas. ¿Qué tipo de valores tiene su valor de omega? ¿Entre qué intervalos está? ¿De 10? De punto 10 a punto 45, ¿no? Y chequen por favor estos. ¿Qué valores tiene? Menos punto 15 a menos punto 45. Ujú. Entonces, los negativos son funciones decrecientes y las positivas son funciones crecientes. Ujú. Aquí son totalmente crecientes, ¿no? Bueno, y este ya lo había mencionado un poco respecto a cuando todos sus parámetros de la función es uno solo, ¿se acuerdan? Estábamos ante una función singleton. Así te la plantea, ¿no? En donde dice, si X es el valor único, es 1, y si no, es 0. Entonces aquí está como muy restrictivo. ¿Qué podemos hacer para programarlo? Aquí te dicen, el valor de aceptable es 80 kilómetros por hora solamente. Entonces no podemos ir a 75, a 74, a 91, solamente a 80. Entonces todos tendríamos que ir a 80 kilómetros por hora. ¿Ok? Entonces en este caso, te da un valor de epsilon de 0.1, de tal manera que generamos un pequeño intervalo del valor medio menos el epsilon y el valor medio más el epsilon. Entonces estaríamos hablando de 79.9 a 80.1. Eso hace que sea un poco más relajado porque una comparación que si son iguales, en el caso de los flotantes, tenían que ser iguales hasta la última de las cifras que tenga. Entonces estamos hablando de 10 milésimas, hasta ese punto tienen que ser iguales. Entonces, 79.99 es diferente a 79.99999, por ejemplo. Aunque estén muy cercanos, se considera que no son iguales. Entonces, para eso se genera este intervalo. Y lo que preguntamos es, el valor que estoy comparando, que es 95, ¿está en el intervalo de 79.9 a 80.1? No, es 0. ¿Ok? Y bueno, ahí les pongo unas funciones sigmoidales que tienen su punto en 80, 85 y 90. Mientras más aumentamos ese valor de exactitud que estábamos hablando de 0.1 en el ejemplo anterior, conforme lo aumentamos, entonces estaríamos hablando de un intervalo mayor. Por ejemplo, si estamos pensando de 0.5 y el 80 es la media, entonces sería de 79.5 a 80.5 el intervalo que tengo que comparar. Y ya es mucho más sencillo hacer la comparación que solamente sobre 80 y solamente que sea el valor igual es 1 y si no es 0. Ok, entonces vamos a abrir las funciones. Nos habíamos quedado en la trapezoidal. Voy a abrir la gaussiana. Creo que ya eso ya decían ustedes, ¿verdad? Sí. La gaussiana. Aquí está la gaussiana. Entonces, a ver, voy a
Ok. Ok. A ver, vamos a poner acá algo. Imagínense que la media está en 50. ¿Ok? Que el sigma está en 2. Entonces, ¿cuál se supone que es el rango? Si estamos hablando de de una gaussiana, ¿se acuerdan? Sería menos 3 sigma más 3 sigma. Entonces estaremos hablando de 6. Entonces, el intervalo sería 50 menos 6 a 50 más 6. Entonces estaremos hablando de 44 a 56. ¿Están de acuerdo que ese sería el rango más o menos que abarcaría? Sí. Voy a hacer algo así muy... Hagan de cuenta que sería algo como esto, ¿no? Sería algo como eso, de 44 a 56, ¿ok? Teniendo la parte media justamente en los 50, ¿no? Eso es lo que queremos representar con este sigma en 2 y esta media en 50. Ujú. Ahora, entonces imagínense que X vale 48, por ejemplo. ¿Cuál sería su membresía? Perdón. Ok. En vez de asegurarme que esté bien. Ujú. Entonces, la membresía para 40 y, ¿cuánto dijimos? 48. O sea, considerando, ¿se acuerdan la gaussiana que se encuentra aquí? Entonces, como ya 48 está por acá, está por aquí. Acuérdense, está así. Este no parece gaussiana, parece campana, ¿verdad? Pero imagínense que yo solo punto en la parte máxima. ¿Ok? Aquí está el 50 kilómetros. Entonces, el valor que estamos calculando está por aquí, está un poquito antes de la media. ¿Ok? Entonces, no está hasta arriba. Y teniendo este sigma, el valor que está calculándome de membresía es del 36%. ¿Vale? Entonces, es una gaussiana que está como cortita, ¿no? Ahora, ¿cuánto es la membresía cuando X vale 44? ¿Se acuerdan que ese era uno de los extremos? ¿De cuánto estamos hablando? De 0.0000123, ¿no? Porque el 1 se encuentra en la cuarta posición. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo, dame la membresía en 30? ¿Están de acuerdo que esa fuera de rango?
tan chiquita es esa membresía? ¿Es casi cero o si tiene algún valor? Tiene valor, pero es casi cero, virtualmente cero. Virtualmente cero. Y si le sigo diciendo, pero dámelo en 15. Calculo y todavía me dice otro valor muy chiquito, más chiquito que el anterior. Estamos ante 133 ceros y un 9 en la 134ª posición. Entonces se vuelve menos y menos significativo, ¿ok? Lo mismo al revés, o sea, lo mismo si yo le digo que X, habíamos dicho que terminaba en 56. Entonces, imagínense que yo le pido a 100, que está muy alto. Está muy fuera de la gaussiana. Nuevamente, son valores muy chiquitos, ¿ok? Bueno, con esto en mente, chequen por favor cómo le hacemos con la gaussiana. Tenemos por ahí en la fórmula hay una división entre sigma. Es por eso que se compara que ese sigma no sea cero, para que no nos vaya a causar un problema de infinito, ¿ok? Entonces, la primera pregunta es si sigma es igual a cero. Entonces, si no es así, lo calculamos. Calculamos el valor de la membresía y preguntamos, ¿la membresía es menor a un punto que se considera despreciable? Si es así, le pongo un 0, de tal manera que en lugar de que nos esté mandando unos valores muy pequeñitos, en lugar de eso, me va a regresar esa función un 0. ¿Ok? Entonces, si yo aplicara esta fórmula, todos estos que tengo aquí, en lugar de haberme mandado estos valores chiquititos, me va a mandar un 0. De tal manera que mi gaussiana solamente tenga valores y termine rápido. ¿Qué sucede si no es así? Si yo hiciera la gráfica de esa función y pudiera hacer un acercamiento, notaría que para valores muy largos hacia los dos extremos, la membresía sigue siendo arribita del cero, y por más que te alejes, siempre sigue siendo arribita, aunque sea pequeñísimo, ¿ok? Y con esta función, como lo estamos manejando, pues no, ya queda en cero y ya no estamos mandando valores tan pequeñitos. ¿Alguna duda de esta función? ¿No? No, ninguna. ¿Ok? Luego la otra que tenemos es la campana. La campana. Perdón, estoy tratando. Ok, aquí está la campana. Entonces, esta es nuestra fórmula. Hay que checar esta parte. Ok. Entonces, aquí la comparación que tenemos que hacer es de que sigma no sea cero, porque si no, esta división, pues nos da infinito. Es lo único. Y acá, en el código, lo que tenemos que preguntar, sigma no es cero, entonces si calculo, ahí está la fórmula de la membresía. Y al final pregunto otra vez, ¿es este valor menor a 0.001? Si es así, regreso un 0 en lugar de ese valor despreciable. Esta es la campana. Ok. Y después de esta campana, sigue la sigmoidal. Entonces, en la sigmoidal,
Creo que aquí no hay nada que validar porque el peor de los casos, X y media es el mismo, me da 0. 0 por cualquier cosa, pues me da 0. Y exponente a un valor 0, pues también tiene su propio valor, ¿no? Entonces no hay ninguna validación que hay que hacer respecto a valores. Esta parte. Entonces, lo único que validaríamos es si este valor que estoy mandando de referencia es otra vez despreciable. Si es despreciable, mandamos un 0 y nos olvidamos de ese valor pequeñito. Okay, esa sería nuestra sigmoidal. Y la última, la de Singleton. Ahí está, Singleton. Recibimos una X y una media. ¿Ok? Y lo único que hacemos es, definimos un épsilon. El épsilon es 0.01. Este no es un parámetro, ese es algo que tiene aquí. Y simplemente a la media menos sigma y a la media más épsilon. Y eso nos da un rango de valores. Entonces X tiene que ser mayor o igual que el valor inicial. Y X tiene que ser menor o igual a el valor final. Entonces, si se cumplen las dos condiciones, nuestra membresía es 1 y no hay términos medios. O es sí, pues no. Es como binaria, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Para pasar al programa que los llama a todas estas funciones. ¿No? No, sin dudas. Creo que no. Ujú. Entonces, les subo el programa. En todas las funciones. Ok. Voy a abrir el programa. Creo que es bastante largo. A ver, vamos viendo parte del código. Primero, acuérdense, quitamos todo de memoria, de ventanas, todo lo dejamos vacío, incluyendo la consola. Okay, esa es la primera parte. Después, definimos un valor inicial y un valor final de X. Entonces, vamos a ir generando las diferentes funciones y definimos de qué X a qué X quiero visualizar. ¿Ok? Entonces aquí definimos que va a ir de 20 a 140 kilómetros por hora. Este es el valor de X. Es un intervalo. Y lo voy a poner. Chequen cómo es X. X en este caso tiene el valor de 20, 21, así sucesivamente hasta llegar a 140 kilómetros por hora. ¿Sale? Ese es nuestro rango que vamos a calcular. Entonces, para cada valor de X, o sea, para 20, para 21, para 22, para 23, para cada uno de ellos, vamos a calcular
el valor de la membresía si este X perteneciera a la función triangular que empieza en 50, máximo en 60 y termina en 80. Después va a calcular el factor de membresía si ella perteneciera a una triangular que va de 75 a 75. ¿Se acuerdan que ese es un caso especial donde A y B son iguales? Entonces aquí nos dice A y B son iguales y C 110. Y del otro lado es al revés, es C y D, a ver, no es cierto, B y C son iguales. Entonces, en ese caso, 85 y 85 son los dos valores iguales. Y así, cada uno de ellos va a ir generando los valores de la membresía. Y va a recibir ciertos parámetros, ¿no? Aquí estamos hablando de 50, 60 a 70, a 80, 75 a 75 a 110 y así sucesivamente. La trapezoidal, pues entonces recibe 4 valores y ponemos los casos, ¿no? A y B son iguales, C y D son iguales. Aquí están los casos. Y podría haber otra en donde A, B y C y D todas son iguales, entonces estamos ante una singleton, ¿no? La gaussiana es el valor de membresía, el valor, perdón, de la media es de 75 y el valor de sigma, o sea, va a aumentar o va a disminuir el ancho, sería de 5, 10 o 15. ¿Ok? Y para la campana, aquí necesitamos, aparte de la media, la pendiente, pues ahí lo estamos poniendo y estamos presentando. ¿Okay? La sigmoidal, valores positivos, valores negativos, es decir, una crecientes y decrecientes. Y singleton en 80, en 85 y en 90 kilómetros. Y aquí estamos graficando. Estamos ploteando la triangular 1, triangular 2, triangular 3 y está poniendo qué valores tiene. Luego aquí las trapezoidales las está escalando. Voy a ver si puedo correrlo de una vez. Me imagino que es por tantas cosas que queremos graficar. Ok, entonces aquí nos está presentando las tres triangulares, okay, donde la roja pues tiene valores A, B y C diferentes entre sí y las otras pues tienen casos especiales. Esta es la triangular. Luego viene trapezoidal y lo mismo, ¿no? Esto que está haciendo aquí, perdón, en la línea 57 y 58 es esto. Es que esta trapezoidal no se quede todos a 1, sino la escala a 80 a punto 80 o a punto 90 para que queden más bajitas y se puedan distinguir. ¿Ok? Luego tenemos esta otra. Esa es una gaussiana. Conforme aumenta el valor de sigma, pues vemos cómo se hace más ancha y también significa que el intervalo que está considerando pues es mayor, ¿no? Ahí está otro caso. Si ustedes lo pueden comparar, son muy similares. La diferencia está en que una campana pues tiene un intervalo en la parte máxima. Es como una trapezoidal suavizada. Véanla así. Es como una de estas. Oh my God. Perdón. Esta campana, perdón, es como si fuera una trapezoidal, pero suavizada. Y esta triangular suavizada, pues sería como una gaussiana. Ahí están. Y ahí también ponemos otra campana. Estamos comparando
La diferencia entre ellas es la pendiente. Una es 1, 2 o 3. Mientras la pendiente sea más suave, pues entonces va a abarcar más información, ¿no? Que si nada más incluye, como en los otros, que llega, o sea, el negro y el naranja, que es más cercano a la parte central, ¿no? Estas dos. Aquí está la sigmoidal creciente o con omega positivo. Aquí está el omega negativo. Ahí está. Y bueno, la singleton, ¿está? Son puntitos, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta parte que estamos viendo, pues son todas estos plots que tiene la función sigmoidal positiva y negativa, los singleton. Esas son otras cosas que estamos... Son operaciones con conjuntos, pero eso todavía no los vemos. Nada más tendríamos hasta ahí. ¿Alguna duda de cómo se visualiza o cómo se va generando estos valores, chicos? No, maestro, hasta el momento ¿No? no. Muy bien, pues eso nada más es para que podamos visualizar lo que les comenté.